hermanos, en esta hora vamos a tocar un tema bastante importante, espero de que sea de bendición para su vida. El tema que vamos a tocar ahora es cómo el pasado nos afecta para los propósitos de Dios en nuestra vida. En esta corta enseñanza o en este corto mensaje quisiera agradecer a la hermana que pues dio este tema, y en esta hora quisiera hablar acerca de ese pasado muchas veces bueno y malo. Vamos a dividirlo en esas dos partes: buenas cosas y malas cosas que nos han pasado a nosotros en la vida. Cómo eso puede afectar en nuestra vida para nuestro presente o para los propósitos que Dios quiere desarrollar en nosotros. Así es que espero de que esto le pueda servir, ya que hay personas de que todavía viven en aquel estrago del pasado y les cuesta salir adelante en su vida presente, y eso afecta hasta cierto punto los propósitos de Dios en su vida. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer del versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, en esta hora vamos a tratar de poner en claro de que en nuestro pasado o los recuerdos siempre van a ser buenos o malos. Ambos pueden afectar, no solamente los malos recuerdos afectan, sino a veces los buenos recuerdos también afectan. Cualquiera podría preguntarse, ¿pero por qué? Y es que muchas veces no es tanto lo que esté en el pasado o los recuerdos, sino de qué manera nosotros los tomamos en nuestra vida y de qué manera nosotros los proyectamos para los planes de Dios en el presente con nosotros. Si usted se fija en la palabra del Señor, encontramos personajes bíblicos que tenían básicamente cosas en el pasado o habían cometido cosas de las cuales ellos mismos se avergonzaban. Y ellos decían, bueno, yo, como dijo Pablo, fui perseguidor de la iglesia. Pero si nosotros vemos, son personas que Dios utilizó en la Biblia para hacer grandes proyectos, para alcanzar grandes cosas en la vida. Entonces, su pasado no les afectó, no tanto porque fuera plausible su pasado, sino porque la manera de ver el pasado, ellos la tomaron para seguir adelante en su vida. Entonces, vamos a exponer aquí un principio. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hablemos primero en esta hora de estos dos tipos de pasado, los buenos y los malos. Hay personas que han tenido un mal pasado y eso les está afectando. Cada vez que lo recuerdan, cada vez que están ahí pensando en ese pasado, pensando en lo que hicieron o pensando en lo que sucedió en sus vidas. Y déjeme decirle que aún Satanás utiliza el pasado para afectarnos en el presente y afectar los propósitos de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender de que no es tanto lo que haya sucedido, sino cómo lo veamos nosotros. Entonces, hay personas que les ha sucedido cosas en su pasado, y no digo que sean malas, pues hay cosas bastante atroces, abusos verbales, físicos y bueno, tantos tipos de cosas que le puedan suceder a una persona. Y muchas veces el estar recordando eso o que Satanás esté trayendo eso a la mente puede afectar su caminar con Dios, su vida de oración, todo lo que usted hace en el camino del Señor, y todas esas cosas a la larga pueden afectar el plan de Dios en su vida. Pero no veamos solamente las cosas malas, sino veamos también las cosas buenas que a veces a algunas personas les ha pasado. Por ejemplo, hay personas que viven recordando éxitos y como que se han estancado en su vida en éxitos pasados, sin entender, hermanos, de que todo lo que está en el pasado es algo que está en un recuerdo. Nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida en el presente, no permitiendo de que ni los éxitos ni los fracasos del pasado afecten, estanquen y trunquen nuestro presente. Porque cuando nosotros nos estancamos en nuestra vida
por las cosas que han sucedido, sean buenas o malas. Nuestro presente se estanca y nuestro futuro se estropea, porque el presente se va a convertir en un recuerdo el día de mañana. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? No es tanto que sean cosas buenas o cosas malas, sino cómo nosotros las utilizamos para actuar en el presente. Yo quiero poner dos ejemplos. Por ejemplo, David. La palabra del Señor dice que cuando él empezó a huir de Saúl, dice que pasó al templo del Señor o al tabernáculo, y ahí se encontró al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le dio pan para que comiera, pero David le pide un arma, le dice: no tienes una lanza, no tienes una espada a la mano. Entonces aquel sacerdote le dice: solamente tengo la espada de Goliat el filisteo que tú mataste. Entonces en ese momento puedo ver yo cómo Dios permite lo que sucede para incentivar a David. David agarra la espada y dice: ninguna como ella, dámela. Porque él se acordaba de una victoria. Ahora, todas esas cosas buenas, todos esos triunfos que usted y yo hemos tenido, que nos sirvan solamente como un incentivo para entender de que el mismo que nos sacó en victoria antes, nos sacará en victoria también ahora. Que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos será el mismo. Entonces todos esos recuerdos de triunfos pasados que sirvan solamente para sacarnos adelante en el presente, que no sirvan para hacernos egocéntricos o altivos o creernos que nosotros fuimos, porque Satanás es experto en meter esas cosas en el corazón y que nosotros en algún momento lleguemos a creer que fue por nuestra propia fuerza que salimos adelante. Mucho cuidado, hermanos. Todo lo que tenemos y lo que somos se lo debemos al Señor Jesucristo. Ahora, también veamos a personas que recordaron su pasado, cosas que hicieron, como Judas, por ejemplo, que fue y se ahorcó. La palabra del Señor es tan clara en todo esto. Judas tenía la oportunidad de pedir perdón así como Pedro, pero en lugar de eso fue y se ahorcó por el remordimiento de lo que había sucedido en su pasado. Moisés pudiera haber visto su pasado y decir: bueno, yo soy un asesino, salí como fugitivo de Egipto, ¿cómo voy a volver allá a decirle a Faraón de que saque al pueblo de Israel? Amados hermanos, tenemos que entender de que en la palabra del Señor encontramos personas que de alguna manera tuvieron ciertos fracasos, pero eso no les impide aparecer como siervos y siervas de Dios. Ahí está Betsabé en la genealogía del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aún Dios utiliza eso para enseñarnos de que no importa lo que haya sucedido en nuestra vida, Él puede tornar todo fracaso en victoria en nosotros. Ahora, muchas personas utilizan los fracasos y los recuerdan, y aún el enemigo trata de traerlos a la memoria para acordarles, para decirle: tú no te mereces esto, lo otro. Y es ahí donde empieza el desánimo, el fracaso, empieza la persona a sentirse que no es digna de poder estar en una posición o donde Dios le quiere poner. Y ahí es entonces donde viene el desánimo a través de los malos recuerdos. Entonces, como conclusión, amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos quedará en un recuerdo. Siembren el presente. Siembren las cosas que usted hace hoy, porque lo que hace hoy, mañana será su pasado. Entonces, cada vez que nosotros en nuestra vida entendamos de que estamos sembrando, nos daremos cuenta de que en nuestra vida nunca vamos a dejar de sembrar. Otra cosa que nosotros tenemos que tener es que hay que enmendar las cosas que pasaron. Si usted triunfó en el pasado, gloria a Dios que triunfó, pero recuerde de que tenemos que seguir con los pies en la tierra y tenemos que entender de que esta historia de nuestra vida todavía no se acaba. Mientras estamos en esta tierra, tenemos que seguir sembrando, enmendando las cosas que pasaron, las cosas malas, y tratando de construir cosas buenas en nuestra vida. Y por último, recuerde de que la recompensa no está en esta tierra, está en el reino de los cielos. Si los triunfos de su vida nadie los aplaude, recuerde de que como cristiano su recompensa no está aquí en la tierra, está en el reino de los cielos. Entonces, de esta manera nosotros vemos de que muchas veces el pasado puede afectar nuestro presente y dañar nuestro futuro.
Pero eso dependerá cómo nosotros lo tomemos y lo veamos en nuestra vida. Si los triunfos del pasado nos hacen a nosotros egocéntricos, nos hacen a nosotros personas altivas, eso dañará nuestro presente y por ende dañará nuestro futuro. Si el pasado de cosas que nosotros hicimos o cosas que sucedieron en nuestra vida malas, las tomamos para sentirnos débiles, tristes, desanimarnos, recuerde que la palabra del Señor dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y hay oportunidad para enmendar las cosas. Tenemos que tomar lo bueno y lo malo de nuestro pasado para proyectarlo en cosas buenas de nuestro presente. Olvidarnos de lo que queda atrás, haya lo que haya sido. Nunca se sienta satisfecho con el Señor, siempre busque más, siempre trate de sembrar más. Nunca sienta de que su futuro está ya truncado, que no se puede hacer nada. Con un hombre de 75 años como lo fue Abraham, Dios pudo levantar una descendencia de donde iba a venir el Mesías. Con un hombre de 80 años como lo fue Moisés, Dios también lo pudo levantar para ser un caudillo libertador del pueblo de Israel. ¿Qué no podrá hacer Dios? La incapacidad no está en Dios, muchas veces está en nosotros, de la manera de cómo nosotros vemos nuestra vida y nuestro pasado. Espero de que esta corta enseñanza le haya ayudado y en el nombre del Señor siga adelante, que largo camino nos espera. Dios les bendiga, hermanos.